que son los que hacen verdaderamente, explican la diferencia entre nosotros y otras personas, otros grupos de personas con otras ideologías que a veces se hacen también llamar cristianos. Así que si usted puede manejar, mientras más usted aprende al dedillo, como dice la expresión, estas doctrinas que estamos tratando ahora, usted va a tener un cuchillo en su mano cada vez que alguien quiera enfrentarlo o preguntarle a usted cuál es la razón por la que usted cree lo que usted cree. Así que para mí realmente es un privilegio que me hayan dado la oportunidad de participar de estas explicaciones. Y a mí me tocaba realmente sola gracia, pero y ustedes saben, gracias por sus oraciones, estuve comprometido de salud y tuvimos que hacer un cambio rápido con el hermano José. Y ahora me ha tocado lo que muchas personas consideran, y yo también, como el corazón de toda la doctrina que nosotros damos y que la Biblia enseña. Solo Cristo. ¿Está todo en orden ahí? Perfecto, gracias. Bien, mis amados hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Padre celestial y Dios eterno, santo y bendito es tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Damos gracias, mi Señor y mi Dios, por tu Espíritu Santo, por el regalo, mi Señor y Dios, que tú nos has dado en Cristo. Y damos gracias, mi Señor y Dios, por el plan de salvación tan maravilloso que tú nos has dado, pero que tú también nos has revelado a través de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, mi Dios, que honremos tu santo y bendito nombre a través, Padre Celestial, de la adecuada exposición de tu palabra, de la verdad. Y que seamos, mi Señor y Dios, asimismo, llenos, mi Señor y Dios, Padre Celestial, de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el tema que nosotros vamos a tratar, precisamente este corazón de las doctrinas de la Reforma Protestante, es un tema que es muy picoso. Las personas tratan al nombre de Jesucristo como un amigo, lo tratan como una persona ya muy conocida, hasta tal punto que Jesucristo muchas veces es tratado y es mencionado como algo que ya se da por entendido, como algo que ya se tiene por sentado. Y sin embargo, lo que hoy podemos testificar es todo lo contrario. Lo que podemos testificar es que incluso dentro de las iglesias que se hacen llamar cristianas, una de las personas menos conocidas es Jesucristo. Y yo, hermano, pero eso suena bastante extraño. No, no suena extraño. Realmente, hoy en día, una de las personas menos conocidas es Jesucristo, porque a Jesucristo se le ha cualquiarizado. A Jesucristo se le ha desviado y a Jesucristo se le ha cambiado la imagen que la Biblia y que el Espíritu Santo y que el Padre y que el mismo Jesucristo presenta. Se ha cambiado por una imagen que es la imagen que ahora el mundo quiere presentar, es la imagen que ahora los amigos quieren presentar, es la imagen que ahora las personas de los cambios sociales y las ideologías humanas quieren presentar. El Cristo de hoy en día que más se ha dado a conocer o que más se está dando a conocer es el Cristo de acomódate a mi gusto, acomódate a mis necesidades. Y eso es un problema que ha abierto la puerta a que las personas tengan ideas como Jesucristo no es el único camino. Yo puedo llegar a Dios por varias maneras. Los hindús, por ejemplo, en el hinduismo es un grupo, si se puede decir así, tiene un grupo de deidades, o es una religión, una multitud de ideas en las que es como una esponja. Ellos tienen varias deidades, varios caminos. Y si usted le habla de Jesucristo, ellos hacen así, agarran a Jesucristo y lo ponen al lado de sus otras ideologías. Dicen, no, este es simplemente otro camino más. Eso solamente para dar un ejemplo fuera de lo que es el cristianismo o de los grupos que
no han tenido una relación judeo-cristiana. Pero dentro de los grupos que sí tienen una relación judeo-cristiana, tenemos, por ejemplo, a los judíos mismos que rechazan por completo a la persona de Jesucristo. Rechazando o distorsionando, no comprendiendo la promesa que el Antiguo Testamento de ellos, que la Biblia de ellos, habla acerca de Jesucristo. Y los musulmanes, que son de origen judeo-cristiano, increíble que uno diga eso, también tienen a Jesucristo completamente distorsionado porque solamente lo mencionan como un profeta. Es un gran profeta, fue un excelente profeta, fue una persona maravillosa, pero él no es el Hijo de Dios. Él no es el camino al Padre. Y ellos dicen incluso que las enseñanzas de Jesucristo y que lo mismo que Jesucristo profetizó de sí mismo son distorsiones y son mentiras humanas. Por eso nosotros tenemos la necesidad hoy en día, tan clara como en la antigüedad, cuando este tema fue formulado de una forma más contundente durante la Reforma Protestante, que fue contra la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿qué pasa porque he hablado de grupos extraños a nosotros, ajenos a nosotros, pero nosotros mismos, muchos, si no todos, venimos del catolicismo romano. Y la Reforma Protestante fue un cisma, una ruptura contra el catolicismo romano. Entonces, ¿qué enseña también el catolicismo romano desde aquel entonces y todavía hoy en día, que va en contra de lo que nosotros entendemos y que los reformados entendieron acerca de Jesucristo y de su exclusividad? Por eso el tema de hoy no es solamente solo Cristo, porque eso puede tener varias interpretaciones, sino la exclusividad de Cristo. Alguien lo dispuso de la siguiente manera. Stephen Well, este es un autor que escribe acerca de los puntos de la Reforma, y en su libro acerca de solo Cristo él dice: solo Christus es el principio que, si se sigue, asegura que hoy seamos, o sea, usted y yo, tan firmes y completamente cristianos, tan anclados en Cristo como los reformados. Nos protege de convertirnos en lo que Martín Lutero denominó teólogos de la gloria, que asumen ideas humanas caídas de Dios, de la gracia, de la fe y de las Escrituras, que son los 5 puntos que estamos tratando. Algo más que Stephen Well afirma en su libro es: en la particularidad de solo Cristo nos protege cuando pensamos en la gracia sola. Porque de pensar en la gracia sola como un beneficio o como una bendición cualquiera que se puede separar de Cristo, lo que Stephen está diciendo es: hermanos míos, si nosotros entendemos que Cristo es solo Cristo, lo que es solo Cristo, nosotros nos vamos a proteger a nosotros mismos de caer en el error que han caído los católicos romanos. ¿Cuál es el error de los católicos romanos? El error de los católicos romanos es que ellos han separado la gracia que hay a través de Jesucristo, la han separado y la han contaminado. Me gusta utilizar esa palabra, contaminar la palabra, contaminar la doctrina. La han contaminado separando lo que es la justificación, separándola de lo que es la santificación. Pero cuando usted entiende solo Cristo, usted se da cuenta que la justificación y la santificación no se pueden separar, que van juntos, van de la mano, así como los reformados lo enseñan, como nosotros vemos que la Biblia enseña. Solo Cristo también nos protege cuando pensamos en sola fide, de pensar en la fe como un mérito cualquiera en sí mismo o como un estado de ánimo. Ustedes no han escuchado eso. Oh, yo tengo fe, es como si fuera un estado de ánimo. Mucha gente se expresa de esa manera. O como si fuera algo místico, que también está hoy en día de moda. Los mantras y las cuestiones, ideas asiáticas, esas religiones extrañas, humanistas, en donde vuelven la fe algo que como que anda en el aire. Y se te va. Y ella llega y sube y baja. O una cosa sin un objeto.
algo que hace solo Cristo es afirmarnos a nosotros de que el objeto de la fe es Cristo. La fe no es algo que anda por ahí vagando, la fe no es un sentimiento, no, la fe es un cimiento, la fe es un ancla que está aferrada en Cristo. El objeto de la fe es Cristo. Así como el objeto del amor del marido es su esposa y de la esposa es el marido. En una relación de matrimonio sana no es así, es así. Y el novio de la novia y la novia del novio. Es ahí donde está aferrado, no es en otra cosa. Si es en otra cosa, entonces hay problema. Y eso es lo que nosotros entendemos también que ha pasado con ciertos grupos que se hacen llamar cristianos y no lo son. Solo Cristo, también dice Stephen, es la clave interpretativa de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Usted no va a poder entender la Biblia sin la ayuda de Jesucristo. ¿Qué yo quiero también decir con eso? Porque nosotros hemos hablado abundantemente acerca de ese punto. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento a sola Escritura. Y cuando nosotros tenemos sola Escritura, ¿a dónde nos lleva sola Escritura? Sola Escritura nos lleva a solo Cristo. Nos lleva. Si usted entiende las Escrituras, usted va a entender y va a conocer a solo Cristo. Pero también nos explica que esa es la autoridad suprema y de cómo se debe de leer la palabra de Dios. Solo Cristo también nos asegura que es la gloria del Dios vivo y trino lo que buscamos cuando afirmamos y pensamos y hacemos todo para la gloria de Dios solamente. Y ahí está el Soli Deo Gloria. Cuando usted sabe, cuando usted conoce quién es Cristo, usted va a entender lo que es la fe, usted va a entender quién es la gracia, usted va a entender la palabra de Dios y usted va a entender quién es Dios. Y esto, hermanos míos, es un problema que es histórico, como ya les había mencionado. Pero para entenderlo, no sé si, ¿vamos bien allá atrás? Ok. Para entenderlo, les daré este preámbulo, que es lo que nosotros ya se les ha hablado muchas veces y es lo que se ha dicho anteriormente a esta exposición. El justo vivirá por la fe, y es por esa fe que originalmente somos justificados delante de Dios y que tenemos paz para con Dios. Es por la fe. No porque la fe viniera de nosotros. Yo no vine y fabriqué fe dentro de mí. Eso tiene que quedar claro. Sino que es un regalo inmerecido que Dios nos da. Es por su gracia. Eso es lo que quiere decir. Esa gracia, ese regalo inmerecido de parte de Dios es para un ser humano que estaba como, en el momento en el que la recibió, ¿era justo o era injusto? Era injusto cuando el hombre la recibió. Dice que la recibimos cuando estábamos caídos, muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, perdón, hice un corto aquí, esa gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para un ser humano caído y muerto en pecado, así que tiene un nombre, el nombre de esa gracia, el nombre de la gracia que usted recibe cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, el nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí. Esa es la noticia maravillosa que tiene la Biblia. Ese es el mensaje central. Pero usted entiende la importancia que tiene esto. Porque si yo se lo digo a un hindú, el hindú va a decir, oh sí, muy bien, pero yo tengo otras opciones también. Y el musulmán va a decir, no, yo realmente no creo eso, yo creo que usted tiene una distorsión. Y cuando yo llegue al cielo se me van a pesar mis obras y va a depender de lo que yo hice, no de lo que Jesucristo hizo. Va a depender de que si yo cuántas hice malas, cuántas hice buenas. ¿Entiende usted cuál es la relación entre Cristo y el pecador? Que ese es el problema que tienen los musulmanes. Ellos no entienden eso. ¿Y qué también dice el mundo acerca de Jesucristo? ¿Y qué dice la iglesia? Porque el mundo, si al mundo usted le dice al mundo que solamente hay un camino al Padre, el mundo te va a criticar y más todavía hoy en día que está de moda y te va a decir, eso es ser exclusivo. Tú no estás siendo inclusivo, tú no estás a la moda.
y todo lo que es inclusivo está bien hoy en día. Pero si hay algo que es exclusivo, está mal. Jesucristo no puede ser el único camino al Padre. Oye, ¿quién eres tú? Y te dicen racista, que no sé qué tiene que ver con la raza, pero te dicen de todo, te dicen. Simplemente, y te golpean, porque hasta en universidades ha sucedido aquí en los Estados Unidos. Te golpean y te dejan sangrando en el piso por decir una cosa así. De que Jesucristo es el único camino. Así que tenemos también que ver qué dice la iglesia y aún más importante, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Nuestra disertación comenzará en el siglo XVI con la lucha entre los dos sistemas religiosos, el catolicismo romano versus la reforma protestante. Para la iglesia romana, como ya hemos visto, la palabra de Dios no es la autoridad única. Y eso es un problema, porque cuando nosotros entonces entramos a debatir, el protestante tiene una base sólida, porque el protestante dice, no, esta es la palabra de Dios. Y esto es todo lo que Dios ha dicho. Pero el católico romano dice, no. Es cierto, está la Biblia, dice el católico romano, pero también están los concilios, pero también está lo que el Papa dice en ex cátedra, pero también está un montón de cosas que entonces se le agrega el peso a la Biblia como si la Biblia no fuera suficiente o como si la Biblia no hubiese sido clara en su mensaje. El segundo punto que tenemos en distorsión también ese es precisamente el punto de la fe, en donde los hermanos les explicaron a ustedes de que solamente por fe, solo por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Pero los católicos romanos dicen que no es solamente la fe. Ellos dicen, sí, fe en Cristo, pero también las obras. Tengo que obrar. Es fe más obras, dicen los católicos romanos. Y nosotros decimos no. Nosotros decimos, la fe en Jesucristo produce en mí que yo haga obras por el amor que yo tengo a Cristo. Es producto de que ya yo tengo a Cristo, es producto de que yo tengo esa fe, que ahora yo puedo ir al Padre con obras que Él ha preparado de antemano para yo presentarle a Él. El tercer punto de disyunción, entonces, es la gracia, en donde ya ustedes conocen la historia de las indulgencias y el problema que hubo con Martín Lutero en las indulgencias que lo provocó a formar las 95 tesis. Y en las indulgencias, ¿qué es lo que hacían las indulgencias? Usted hace un pago para usted recibir entonces una gracia. Eso no es una gracia entonces. Yo estoy pagando por ella. Eso no es una gracia. La gracia tiene que ser completamente gratuita. Y la gracia tiene que ser completamente inmerecida. Eso es una gracia. Esa es la gracia. Tal y cual como lo explica la Biblia. Pero no solamente estaban las indulgencias que te sacaban del purgatorio. Cosa que la Biblia no habla de purgatorio. De purgatorio. Ni habla de la necesidad tampoco de que exista un purgatorio. Si la obra de Jesucristo ya fue hecha y ha sido completa, no existe la necesidad de un purgatorio. Ahí ustedes ven contaminación otra vez, contaminación humana en la religión católica romana. Pero también está, no solamente las indulgencias, sino que también están las penitencias. Usted viene y recibe gracia, dicen los católicos romanos. La gracia se recibe cuando usted se bautiza. Pero si tú cometes un pecado mortal, entonces tú tienes que resolverlo porque pierdes la gracia. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la gracia es firme. La gracia no es efímera, la gracia no viene y se va. La gracia es firme. Porque hemos sido sellados con el Espíritu. El Espíritu no se va de nosotros. Y estamos en la mano del Padre y cuántas cosas ya ustedes le han explicado. Pero los católicos romanos dicen no, que entonces tú tienes que hacer penitencia para tú restablecer esa gracia o para tú otra vez volver a estar en gracia con Dios. Pero no solamente eso, sino que también ellos hierran en la gracia diciendo que existe lo que es el gran baúl de los méritos de los santos, en lo que se encuentran, por ejemplo, María también, que es un gran ejemplo en la Iglesia Católica, porque hay todo un dogma de mariliología, se llama, mariliología, en donde María se le llama corredentora y corredentora, se me va uno de ellos, y cointercesora. Eso, ellos utilizan esas palabras, pero nos piden a nosotros que no nos confundamos. Y dicen, no, espérate, María no hace el mismo trabajo de redención de Jesucristo. Entonces, ¿por qué tú dices que es corredentora? Y cuando tú vas a la explicación, tú vienes y te quedas, no, pero es que eso que tú estás tratando de decir
contamina el trabajo que hizo Jesucristo o le pone muleta al trabajo que hizo Jesucristo. Dice, no, pero es que María es cointercesora. Así mismo como, por ejemplo, el pastor puede interceder por ti en una oración. Si tú estás enfermo, ¿el pastor no puede interceder por ti en una oración? Claro. Y la Biblia, de hecho, nos insta a que nosotros hagamos eso, que oremos los unos por los otros. Ellos vienen y dicen, eso es lo que María está haciendo. ¿Dónde? Allá arriba en el cielo. Pero la Biblia me enseña a mí que todos, absolutamente todos, duermen. ¿Cómo tú vas a decir que María está haciendo algo en el cielo si la Biblia enseña que todos, absolutamente todos duermen? ¿Y cuál es la necesidad de María de interceder por mí si Jesucristo me dice que Él lo hizo todo? Contaminación. Entonces ustedes ven cómo el no tener una base bíblica buena, el corromper la sola escritura, termina corrompiendo todo lo demás, incluyendo a solo Cristo, porque entonces ahora en la Iglesia Católica Romana a Cristo le pusieron muleta con los santos y contaminaron el trabajo de Cristo. Entonces por eso fue que los reformadores pusieron, no, solamente Cristo, nosotros solamente necesitamos Cristo, nosotros no necesitamos la intervención de ningún santo que interceda por mí, y nosotros no necesitamos la intercesión de María que venga a jalarle al manto a Jesús, a decirle, oye hijo mío, como tú hiciste allá en la boda de Caná, que tú me obedeciste, mira, el hermano Nicolás allá abajo tiene una situación, tú puedes, ¿me entiendes? O sea, María pone más peso en la balanza para que Jesús entonces obre. Vamos a ver qué es lo que enseña la palabra del Señor. Siguiente. Ahora veamos a Cristo. Eso fue dato histórico y doctrinal. Ahora veamos a Cristo. ¿Cómo Cristo se relaciona en el mensaje de la Biblia de sola escritura? Bueno, ya hablamos todo eso, no lo voy a volver a repetir, realmente. Quiero decir, sí, Cristo es el mensaje, Cristo es sola escritura, el objeto es Cristo de la fe, y el regalo es Cristo, sola gracia, y quien nos lleva al Padre es Cristo, que también se puede poner de otra forma, Dios que nos lleva a Dios, por eso, soli Deo gloria. Ahora, ¿cómo se relaciona Cristo? Él es el centro de la creación. O también se puede decir la creación toda depende de Él. Él es el centro del plan de redención. Él en su relación también veremos cuál es su relación con el Padre, su relación con el Espíritu Santo y en su relación consigo mismo, según la palabra. Él es el centro de la creación. Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y me gusta algo que aprendí recientemente, que en el original o en uno de los manuscritos no dice el Hijo, no tiene el artículo él, sino que dice ha hablado por Hijo, como quien dice yo estoy hablando español, o como quien dice es una traducción en inglés. El mensaje es Cristo, es lo que quiere decir hebreo. El mensaje es Cristo, Cristo es el mensaje. A quien constituyó, aquí está la parte, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren el contexto de quién es Cristo. Eso inmediatamente destruye y va en contra de las religiones paganas como el hinduismo, o el Islam también, que no constituye a Cristo a este nivel. Miren lo que dice Colosenses 1, 16 a 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y, aquí está la clave, para Él. Él es el objeto también de la creación, la causa de la creación, Cristo. ¿Cómo se relaciona entonces eso conmigo? Yo soy creación. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora veamos, en Él se centra el plan de redención.
Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso es cuando iban por el camino de Emaús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Era necesario. En su relación con el Padre. Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Ya se puede dejar ahí. Yo y el Padre uno somos. Pero la situación sigue. Y dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les responde: muchas cosas buenas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Diciendo: yo soy libre de pecado. Ustedes se recordarán de esa ocasión también, cuando dijo: soy el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque blasfemas. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Su relación con el Padre, él y yo, uno somos. En su relación con el Padre, Juan 5, 22 al 23. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo, Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. ¿Ven cómo ahí está también Solideo Gloria? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y también se recordarán los que de la clase de los miércoles, que ahí también está una orejita cuando estábamos en el libro de Daniel, que vimos el pasaje del libro de Daniel, que se sentó el anciano de días y abrió ¿qué? Abrió los libros para juzgar. Y aquí dice Jesucristo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. O sea que desde Daniel se está, y todavía mucho más atrás. En su relación con el Espíritu Santo, Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y qué sucedió? Y vino el Espíritu de Dios, que se descendía como en forma de paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Ahí hay un problema también para otros grupos de personas, porque cuando dicen quien tengo complacencia, está diciendo: yo estoy completamente satisfecho con mi Hijo. Yo no necesito nada más. La obra de mi Hijo, la persona de mi Hijo, me complace. Y eso tiene completamente sentido, porque si Jesús es Dios, Él es perfecto, entonces Dios solamente puede estar complacido consigo mismo, porque es perfecto, el único perfecto. Entonces, ¿por qué yo necesito un bastón de apoyo? ¿Por qué Jesús necesita a María? ¿Por qué yo necesito a los santos cuando Jesús es el completo? En su relación con el Espíritu Santo, Lucas 4, 14, 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ahí está otra vez. Y se difundió su fama por todo alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado con poder. Vino a Nazaret, donde había sido criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y ustedes recordarán lo que sucedió, que vamos a verlo ahora más adelante. Romanos 1, del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para, perdón que tengo esta letra muy pequeña, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Ustedes entendieron lo que acaba de hacer Pablo? Pablo acaba de decir que Jesucristo ha estado siendo profetizado desde el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos el error, por ejemplo, de los judíos, que no caen en eso. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esta es la necesidad también de Jesucristo en su labor de morir y de resucitar, como también lo decían los profetas.
en su relación consigo mismo, y aquí entonces viene la parte, empezamos a entrar también en parte picosa, porque esta es la parte que la gente no quiere entender. Esta es la parte que el mundo rechaza de Jesucristo. Lucas 4, 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que es la misma historia que leíamos ahorita en Juan. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está su relación con el Espíritu. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. No lo voy a leer entero. Y entonces llega y él enrolla el libro y dice en el 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo tenía muy en claro quién él era y cuál era su misión. Y lo sabía desde niño. Si no, recuérdense cuando también en el libro de Lucas, cuando él se le quedó en el templo y María y José iban de camino a casa otra vez. ¿Y qué fue la respuesta cuando ellos se juntaron? Tú no sabes que yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. Desde chiquito él ya sabía lo que tenía que hacer. Siempre lo supo. La exclusividad de Cristo. Entonces, ya teniendo ese preámbulo de quién es Cristo, ¿cuál es la necesidad entonces de Cristo? Porque si Dios envió a Cristo, si el Padre envió a Cristo, ¿significa entonces eso que solamente a través de Cristo? No puede ser que también existan otros caminos aparte de Él. ¿Por qué tiene que ser Cristo exclusivo? ¿Por qué Cristo es necesario? Dice el mismo Stephen Well: ¿por qué es Cristo el Salvador único, exclusivo y todo suficiente? La Escritura responde: porque Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad, cumplir todos los propósitos soberanos de Dios y salvarnos de nuestro pecado. Cristo y su obra son necesarios para redimirnos y sin Él no hay salvación. Aquí tenemos esta imagen muy famosa de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina, esa es la obra que se titula La creación de Adán. El anciano ahí con eso en el extremo, ¿no? ¿Verdad? Ese representa a Dios, y el hombre que está sobre la roca representa a Adán cuando fue creado. Así que nosotros vamos a ver qué fue lo que pasó, porque Stephen Well nosotros mencionamos que hay una necesidad en el ser humano, que Jesucristo es el único que puede cumplir con la necesidad del ser humano. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? ¿Qué sucedió en Génesis? Crearon a Adán. Y se le dio a Adán comandos simples. De esto tú puedes comer, de eso no lo puedes comer, no lo puedes tocar. Y cuando Adán incumplió la única regla que se le había puesto, entonces, ¿qué sucedió? Que el pecado entró a toda la humanidad. Todos nosotros heredamos el pecado de Adán y todo el planeta, toda la creación fue corrompido producto del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque Adán es corona de la creación. ¿Y qué sucedió ahí mismo también en Génesis? Génesis 3, el 10 dice, como está escrito, Romanos 3, 10 dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Esa es nuestra condición, producto de lo que sucedió en Génesis. Y el 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema del ser humano. Ahí es donde se encuentra nuestra necesidad. Nuestra necesidad se encuentra de que nosotros fuimos creados por un Dios perfecto, y de que cuando Adán pecó, Adán fue echado de delante de la presencia de Dios, y con Adán fuimos echados todos nosotros de delante de la presencia de Dios, y se puso una espada de fuego para que Adán no pudiera regresar, simbolizando la imposibilidad. Adán, es imposible que por tu propia cuenta tú puedas otra vez regresar delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por eso, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Romanos 1:21 y 23 nos explica de que nosotros incluso, no importa a qué parte de la historia y en qué lugar del mundo usted vaya, todos nosotros somos unos idólatras.
Todos nosotros somos idólatras por naturaleza, porque el pecado se encuentra en nosotros. Explica Romanos 1, 21 al 23. Y Romanos 5 al 14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron la manera de la transgresión Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. Ahora vamos a ver, ¿quién es ese que había de venir? La necesidad de un Salvador. Esa es nuestra condición como seres humanos, caídos en el pecado, muertos en el pecado. 2 puntos. El fallo de Adán como representante y heraldo de Dios en la creación. Esa es nuestra necesidad. Adán fue creado para ser corona, para ser el representante, porque fue creado a imagen y semejanza. En donde quiera que Adán se paseara en la creación, Adán iba a ser el representante de Dios en la creación. Él iba a ser el heraldo. Heraldo quiere decir es el vocero. O sea, con la imagen de él, Adán está mandando un mensaje. Obediencia a Dios es el mensaje. Sumisión a Dios es el mensaje. Conexión, relación con el rey. Ese es el mensaje que Adán estaba supuesto a dar. Y cuando Adán pecó, Adán contaminó el mensaje. Ya Adán no puede ser el heraldo. Ya Adán no puede ser esa persona que lleve el mensaje de Dios a la creación. ¿Quién puede entonces cumplir con ese pacto entre Dios y Adán? Adán no puede porque Adán está contaminado. Solo Dios puede hacerlo. Y el ejemplo tenemos, toda la Biblia nos muestra a nosotros ejemplos. Abraham, el padre de la fe, ¿fue un mentiroso? Fue un mentiroso. Su hijo Isaac tenía un lío en la casa, para decir poco, porque la Biblia no dice tanto acerca de él. Jacob también fue un mentiroso, un engañador. ¿Qué nos dice a nosotros también de Moisés? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Golpeó la roca. Se atrevió a golpear a Cristo, a quien ejemplificaba a Cristo en ese momento. ¿Qué pasó con todos los patriarcas? ¿Qué pasó con los jueces? Los jueces fueron un desastre. ¿Qué pasó? Incluso el juez más alto, ¿qué pasó con él? También su casa era un desastre. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Salomón? David fue un asesino. Y Salomón también fue un mujeriego y le dio la espalda a Dios. Nadie ha podido cumplir con Dios. Nadie ha tenido la capacidad de ser el heraldo de Dios, de llevar el mensaje de Dios. Nadie ha podido hacerlo en sí mismo. De caminar por la tierra y decir, mírenme a mí, yo soy el mensaje de Dios. La necesidad del Salvador, Jeremías 31, 34, un tema que nosotros también hemos tratado los miércoles. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y eso solamente se va a lograr a través del heraldo de Dios. Ezequiel 37, el libro que estamos tratando ahora. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en ellos para siempre. Si a Adán tuvieron que echarlo a patadas de Edén, ahora Dios está diciendo, no, yo voy a habitar en medio de ustedes. Ustedes ni siquiera tienen que venir, no soy yo que voy a ir a donde están ustedes. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿En forma de quién? ¿En qué habitó toda la deidad? En Cristo habitó toda la deidad. La necesidad de Salvador, Isaías 9, del 6 al
7. Porque un niño nos es nacido, un hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Toda conexión completamente con Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué sucede esto? ¿Debido a qué sucede esto? Por una acción de Adán. Porque Adán se juntó con Dios y dijo como buen abogado, mira, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo, vamos a entrar a un trato. No, esto no salió de ningún ser humano, porque todos nosotros estamos completamente incapacitados delante de Jehová. Por eso es que cierra diciendo, el celo del Señor, de Jehová, el Dios de los ejércitos, hará esto. No Adán, no ninguna ideología humana. El plan de Dios en Cristo Jesús es el único que te puede salvar. La necesidad de un Salvador. Nosotros vimos ya esas expresiones de el Salvador como un rey que viene a salvar. Está también en Isaías 11, del 1 al 5. También un capítulo maravilloso de Isaías que presenta al Cordero sacrificial, en donde nosotros vemos, voy a detener ahí un momentito, nosotros vemos ahí unas expresiones como ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, si el judío no se quiere salvar, si el judío no se salva leyendo ese capítulo, o sea, es que la salvación viene de Jehová, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y eso no es lo que ahora estamos viendo en la humanidad. Cada quien por su camino tratando de llegar a Dios. Cada quien elige un camino tratando de llegar a Dios. Y Dios dice, no, el único camino es Jesucristo. No, pero eso es injusto, eso está mal, ¿cómo que Jesucristo? Pero el que me fallaste fuiste tú, y yo soy el que te estoy rescatando, y te estoy diciendo, coge este camino y sé salvo. No, pero es que ese camino no me gusta, yo quiero hacer un camino a mi propia manera. Bueno, pues si tú crees que tú, siendo muerto en tus delitos y pecados, tienes la capacidad de agradarme a mí a tu manera, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. O Cristo o nada. Y fíjense cómo todas estas expresiones aquí apuntan a algo, señalan a algo. ¿Quién fue que llevó nuestras enfermedades? Mahoma lo hizo. Buda lo hizo. Nadie. Confucio, un filósofo. Ajá. ¿Quién sufrió nuestros dolores? Alguno de ellos. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. ¿Quién ha pagado por mis rebeliones? ¿Alguno de ellos ha pagado por mis rebeliones? Solo Cristo ha pagado por las rebeliones. Entonces, ¿quién es el único que tiene la capacidad, entonces, de ponerme en paz con el Padre? Solo Jesucristo, porque solamente Él ha cargado con mi pecado. Nadie más ha cargado con mi pecado. Si usted no lidia con el problema del pecado, si usted no soluciona ese problema, hay problema. Y Jesucristo también se representa a sí mismo como el buen pastor en Ezequiel 34:11. Y nos dice también en el libro de Juan que Él da la vida por sus ovejas. El hijo obediente. Aquí entonces viene otra parte. Que Jesucristo no solamente ha mostrado la capacidad, como lo dice el libro de Isaías, cargando Él con mi culpa, sino que Él mismo también es perfecto, porque lo que Adán no pudo hacer, de ser heraldo y mantener la perfección en obediencia delante de Dios, el Hijo sí lo hace. En Filipenses 2, del 6 al 9 dice, el cual, siendo en forma de Dios, fíjense dónde estaba Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué hizo eso? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha alcanzado la altura más alta de todas, incluso en términos humanos? ¿Quién lo ha hecho?
¿Quién se ha despojado de absolutamente todo? Buda, siendo un príncipe, se despojó de todo para alcanzar la iluminación. Incluyendo eso, se despojó de su esposa y de sus hijos, dejó a su familia. Una forma muy egoísta. No, yo me voy a centrar en mí para alcanzar la iluminación. Y sin embargo, Jesucristo dice, no, yo soy la iluminación, yo tengo la gloria y yo me voy a despojar de ella por ti. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Ahí está. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el único que ha obedecido al Padre en todo. Y por eso Él es el único que puede estar delante de la presencia del Padre e interceder por ti, e interceder por mí. El único que está capacitado, porque Él fue obediente. Él cumplió perfectamente la ley. Solo por medio de Cristo. Primera de Timoteo nos dice 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque se hizo hombre para, así como estar en la misma condición de Adán, y todavía peor, porque Adán estuvo en el Edén, Jesucristo estuvo en el mundo caído. Adán en el Edén no pudo satisfacer a Dios. Jesucristo en el mundo caído lo satisfizo completamente. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque el único capacitado para darte la salvación es Jesucristo. Y todo aquel otro que quiera hacerlo, Jesucristo mismo dice, todo el que no entra por la puerta de redil es ladrón y salteador. Todo el que quiera tratar de salvarte a ti y enviarte a un camino diferente al Padre es un ladrón, es un mentiroso, es un salteador. Es un hijo del diablo, porque también la Biblia dice que el diablo es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Solo por medio de Cristo, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo puedes conocer al Padre a través de Jesucristo. Juan 14 dice del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, bueno, es más que de ahí. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense quién lo está diciendo. Jesucristo dice que Él está capacitado para ir al Padre y preparar morada para usted y para mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No necesito a ningún santo. Yo no necesito la intervención de nadie fuera de Jesucristo allá en los cielos. ¿Por qué? Fíjate lo que dice aquí. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí entonces la cosa se pone como media agria para los discípulos cuando Él le dice, y sabéis dónde voy, a dónde voy y sabéis el camino. Porque entonces viene Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Jesús entonces le dice, yo soy el camino. Él no le dijo, yo soy un camino. Y dije, no. Tomás, entiende, yo soy el camino. Yo soy el pan de vida. Yo soy la palabra de Dios. Todo lo que yo te estoy enseñando, Tomás, todo lo que yo te he explicado, Tomás, es el camino. Mi palabra es el camino. Yo soy el camino. Yo soy la imagen del Dios viviente entre los hombres. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, no una verdad filosófica, en donde hay muchas filosofías y los hombres tratan de descubrir cuál es la mejor forma. No, Él dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es único, es exclusivo, no hay otra.
Nadie, y ahí está otra vez la exclusividad repitiéndose, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesús. Y Felipe le dijo, todavía no habían entendido. Ahora viene Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagínate, Felipe está, oye, pero Jesucristo, tú me estás diciendo entonces que si Moisés no pudo ver el rostro del Padre, si Moisés no lo pudo ver, oye, pero Jesús, tú me estás diciendo que yo sí puedo. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Ahí está el Adán, el segundo Adán, obedeciendo. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Ese mensaje de Jesucristo aparta completamente a Jesucristo de cualquier religión y aparta a Jesucristo completamente del mundo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Y allí estamos nosotros. ¿Recuerdan también de lo que tratamos en el libro de Ezequiel cuando llegamos al Apocalipsis? ¿Dónde estamos nosotros sentados? El Hijo está sentado con el Padre, en el cielo, en el trono está el Cordero. Y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él. ¿Para qué necesito yo a más nadie? Y todo lo que pidieres, aquí está, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Soli Deo Gloria. A través de solo Cristo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, no queda más nada que decir. No queda más nada que decir. Solo a través de Cristo a Él está la salvación. Cristo no necesita bastón, Cristo no necesita puente, usted no necesita ningún puente para llegar a Cristo. No lo necesita, porque el mismo Cristo nos dice a nosotros, la misma palabra de Dios nos dice a nosotros, entren confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo. Padre celestial y Dios eterno, damos gracias por tu palabra, mi Señor y Dios. Y damos gracias, mi Señor, damos gracias por la obra maravillosa que tú has hecho, la salvación que tenemos en ti y que solamente en ti tenemos. Damos gracias a ti, Señor, por la enorme misericordia a la cual no podemos calcular. Y te pedimos, mi Señor y mi Dios, que nos enseñes cada día y que nos abra más nuestro entendimiento a estas palabras de solamente en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.